Bienvenidos a Susurros de Medianoche. Historias de miedo, para dormir. Esta historia es real, sucedió en 1999. Le pasó a una vecina y amiga mía. Te aseguro que mientras me la contaba, todavía se le notaba el miedo en los ojos. Comencemos. A pocos kilómetros de donde vivo, se alza una antigua casa hacienda del siglo XIX que perteneció a los señores condes de la Vega Grande de Guadalupe. En su época fue símbolo de poder, de riqueza y de linaje. Hoy, en cambio, solo conserva el eco de todo lo que ocurrió dentro. En el pueblo siempre se ha hablado de esa hacienda, especialmente cuando el tema gira en torno a la condesa. Dicen que algo se rompió en su mente, que la locura se le metió dentro como una enfermedad, y que terminó asesinando a su marido y a su hijo. Con los años la hacienda quedó vacía. Los vecinos evitaban pasar cerca al anochecer, pero entonces llegaron los curiosos, chavales del pueblo que entraban de noche para hacer ouijas. Algunas personas hacían rituales. Otros hablaban de pactos. Aseguraban haber oído voces, pasos y lamentos. Incluso vinieron investigadores de lo paranormal de todas partes del mundo. Grabaron psicofonías, midieron campos extraños y documentaron sombras. Al final, la zona fue señalizada y cerrada. Nadie debía entrar. Pero yo crucé esa línea invisible que separa la prudencia de la curiosidad. Entré una tarde gris, cuando el sol ya comenzaba a caer. La hacienda era enorme, imponente, incluso en su decadencia. La fachada aún conservaba restos de su antiguo esplendor. Crucé la puerta despacio, con precaución, atento a todo lo que pudiera pasar a mi alrededor. Mis pasos resonaban demasiado fuerte, como si la casa no quisiera que avanzara en silencio. Un olor a pescado podrido me dio la bienvenida. Las paredes estaban cubiertas de dibujos. Círculos, símbolos y estrellas de 5 puntas, dibujados con lo que parecía carbón. En el suelo había manchas oscuras que no quise identificar. Había muebles antiguos fuera de lugar, como si alguien hubiera huido con prisa. De repente escuché una voz gutural, que me erizó la piel al instante. La voz no venía de un punto concreto, sino de todas partes a la vez. Intenté correr, pero no pude. Una presión en el pecho me dificultaba moverme. Mis piernas pesaban. Cada paso era un esfuerzo descomunal. Una resistencia que no veía, como si la casa no quisiera soltarme. A duras penas logré salir. Pensé que todo había sido por el miedo. Al día siguiente caí enferma. Fiebre alta. Un malestar profundo que no se iba. Día tras día mi aspecto empeoraba. Mi piel se volvió amarillenta, luego gris, pálida, casi sin vida. Mis ojos parecían los de alguien que no ha dormido en años, hundidos y rodeados de ojeras oscuras. El pelo se me caía, seco y sin fuerza. No me reconocía en el espejo. No quería mirarme. Todo empezó a irme mal, me cancelaban trabajos, las cosas de la casa se rompían solas, y empezó a oler mal. La casa tenía un claro olor a pescado podrido, como en aquella sala de la hacienda de la condesa. A veces veía una sombra junto a la mía. Una silueta que no coincidía con mis movimientos. Me seguía. Un día unos amigos vinieron a visitarme, y al irse, me preguntaron quién era la persona que estaba conmigo en casa. No había nadie. Pero juraron haberla visto. Por todos estos sucesos desconcertantes decidí buscar ayuda. Fui a visitar a un santero, conocido en el pueblo desde que tengo uso de razón. Cuando entré en su casa, el olor a sahumerio e incienso era tan intenso que mareaba. Había figuras de deidades y fotografías de personas fallecidas. El santero me miró sin sorpresa. Con una calma que helaba la sangre, me dijo: «Tienes un muerto encima». Me dijo que me pusiera frente a un espejo, en la penumbra, y que a las 12 de la noche en punto me sacara una fotografía. Luego debía volver a la hacienda de la condesa. A la misma sala. Encender una vela blanca y salir antes de que se apagara. También debía escribir mi nombre en un papel. Doblarlo en 4 partes y meterlo en una bolsita con romero y sal marina.
para después enterrarlo en un lugar donde nadie mirara. Y eso hice. Esperé a la noche. A las 12 en punto, ni un minuto más ni un minuto menos. Me coloqué frente al espejo y me hice una foto. Lo que vi me dejó gravemente impactado. No podía creerlo. Detrás de mí había algo, una presencia. Su rostro se veía borroso, difuminado, imposible de reconocer. Tenía los brazos estirados y las manos apoyadas sobre mis hombros. Y entonces lo entendí. Todo el peso que me mantenía inmóvil. Que no me dejaba correr. Era él. Volví a la hacienda. Me situé en el centro de la sala y encendí la vela. La llama temblaba. Como si respondiera a algo invisible que habitaba la habitación. Las presencias comenzaron a acercarse, sombras que se deslizaban por las paredes y el suelo. Se inclinaban hacia la llama, hipnotizadas, como si necesitaran su luz para sobrevivir. Pude sentir que el aire se volvía más denso, como si cada respiración me costara un esfuerzo infinito. El que me seguía también estaba allí, acercándose a la vela como los demás. Y de repente, el peso sobre mis hombros desapareció. La vela comenzó a consumirse demasiado rápido. La cera goteaba como si sangrara. El humo se enroscaba en el aire y parecía que los espíritus absorbían la luz con ansias, como si quisieran devorarla. El parpadeo iluminaba sus formas solo por un instante y cada centelleo revelaba una silueta distinta. Yo sabía que cuando la vela se consumiera, esas sombras ya no me dejarían escapar. Salí corriendo antes de que se apagara. Corrí colina arriba, atravesé un sendero y miré atrás. Las sombras me seguían. La vela ya se había apagado y ahora yo era su objetivo. Me interné en el bosque. Encontré un lugar oscuro y profundo donde no hay caminos, donde nunca va nadie. Cavé con las manos temblando. Enterré la bolsita. Lo cubrí todo con hojarasca. Y puse una piedra encima. Cuando miré atrás, estaba solo. Solo el sonido del viento y el ulular de un búho. Volví a casa. Me recuperé rápido. Demasiado rápido. Pero hay marcas que no se ven. Una cicatriz en los recuerdos. Un aviso permanente. No molestes a los espíritus. No entres en casas que no son tuyas. Porque nunca sabes qué recuerdos siguen viviendo dentro.